Vamos a presentar la ponencia de cierre de la tarde, con la que luego daremos paso al debate de todas las comunicaciones que hemos escuchado a lo largo de la mañana y de la tarde. Les presento a Carlos Reyero. Él va a dar una conferencia titulada «Mujeres iguales que hombres, sorpresa, miedo y seducción de una mirada masculina». Carlos Reyero ha sido catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y director del Museo de Bellas Artes de Valencia hasta agosto de 2020. Es académico, correspondiente de la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona y de la Historia de Madrid. Ha organizado como comisario varias exposiciones y colaborado en otras muchas. Es autor de numerosos trabajos publicados en distintas revistas especializadas y congresos científicos. Ha dirigido y participado en distintos proyectos también de investigación y dirigido varias tesis doctorales. Sus principales investigaciones se han centrado en las artes plásticas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Leería tus libros, Carlos, pero yo creo que todo el mundo conoce la bibliografía, la extensa bibliografía de la que es autor Carlos Reyero. Carlos, muchísimas gracias y damos paso a tu ponencia. Buenas tardes. Naturalmente quiero empezar expresando mi gratitud al Museo del Prado, al Departamento de Educación, a Ana y a Paloma, y muy especialmente, por supuesto, a Carlos González Navarro, comisario de esta exposición, que ha tenido la gentileza de convocarme para este congreso. La revista Cinegramas, que se publicaba en España en los años 30, publicaba en 1934 una entrevista a Mae West y a Clark Gable. Cuando a Mae West, la espléndida belleza rubia, arquetipo de mujer, según dice el periodista, mujer 100%, se ve que había algunas que no eran totalmente 100%, se le preguntó qué haría si fuera hombre. Y ella respondió con despecho: yo, hombre, qué horror, me espanta ante todo la idea de tener que prescindir de la cohorte de admiradores que constantemente me rodea, halagándome con mil delicias lisonjas, no por falsas menos agradables. No, decididamente no me seduce, ni en hipérbole, la idea de cambiar de sexo. No acierto a comprender cómo muchas mujeres están descontentas de serlo y suelen exclamar: ¿quién fuera hombre? A continuación, se le hace la pregunta a Clark Gable, que en el film y en la vida tiene tan acusado y firme perfil de hombría, aclara el periodista otra vez, y pregunta: ¿qué haría usted si fuese mujer? El galán reacciona con insolente desprecio ante esa posibilidad, naturalmente. Dice: ¿cómo quiere usted que yo sepa ni adivine siquiera lo que hubiera hecho siendo mujer? Exclama arrojando al suelo con mal contenida contrariedad la punta de su cigarrillo. Imagínense la escena. Yo soy hombre, pienso en hombre y no he deseado jamás un cambio de sexo. Y lo que es peor, no he sabido nunca comprender a las mujeres. Tras este primer impulso, que es algo más largo y que aquí omito, ambos terminan por especular y parece que caen en la trampa del periodista. Y Mae West, si se viese obligada a ser hombre, pues se le ocurre que ella tendría oficios que considera muy masculinos, por ejemplo, boxeador, político o pirata. Y, por supuesto, si fuera hombre, ella sería muy hombre. Incluso estaría todo el día haciendo obsequios a las mujeres para acercarse a ellas. Si Clark Gable hubiera sido mujer, le hubiera gustado ser, ante todo, una mujer muy natural. Modelo de esposa, dócil, optimista, compartiendo con mi esposo sus penas y sus alegrías, dice él, sus aficiones y sus gustos, no contrariándola jamás. Ante una mujer tan ideal, el periodista, el entrevistador, se inclina a pensar que si no supiera que es usted un irreprochable exponente del sexo varonil en todos los aspectos, ¿acaso hubiera sido de desear que se interrumpe la conversación y irrumpe Clark Gable?
Dice, por favor, no siga usted. Ni siquiera como remota posibilidad puedo admitir esa suposición. No me torture más con preguntitas así. La revista titula el reportaje, como vemos en esa imagen, Eutrapelías intrascendentes, ¿no? Y debajo pone, están muy contentos de ser lo que son. Pero realmente cuando uno bucea sobre esa época, se da cuenta de que ni todos ni todas estaban tan contentos de ser lo que eran. Yo me voy a fijar aquí en aquellas mujeres que quisieron equipararse a los hombres de uno u otro modo. Es evidente que esa entrevista con la que he comenzado esta intervención está concebida como un instrumento de reafirmación de los papeles sexuales normativos, ¿no? Porque todo nos lleva a ello. Y justamente se utilizan esos dos mitos cinematográficos para subrayar esos arquetipos. Como digo, todo este empeño se contrapone con un imaginario visual y literario de apropiación de los rasgos del otro sexo que se empezó a desarrollar muchísimo antes. Precisamente quiero explorar aquí, a modo de cartografiar, podríamos decir, puesto que abordo muchos temas que podían tener un desarrollo específico, esas ramificaciones de las alteraciones de género y las consecuencias que todo eso tuvo. El relato que presento se articula en tres niveles de aproximación. En primer lugar, la presentación de la mujer como un hombre a través del traje, a través del disfraz. En segundo lugar, su superioridad al asumir posiciones que según la tradición corresponden al hombre, que hemos visto también ya en este congreso esta mañana. Y por último, la transformación física y moral que implica reemplazar al varón en papeles reservados a éste. Las imágenes, como siempre, proporcionan un material privilegiado para analizar el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué y el para qué algunas mujeres se igualaron o fueron vistas como hombres, bien por ellas mismas o bien por los propios hombres. La mayoría es cierto que fueron los propios hombres las que las concibieron así, pero en algunos casos, que advertiré, no fue así. Comencemos, pues, por la idea de disfrazarse. La literatura romántica y en menor medida las artes visuales, pero también, estuvieron fascinadas por aquellas mujeres que se disfrazaban de hombre y que se vieron obligadas por ese motivo a fingir una relación amical con el hombre que amaban. El caso más famoso quizá sea el de Lara, narrado por Byron. Su fiel paje Caleb le sigue a todas partes, dice Byron, un bello muchacho que en su rostro mostraba una pena secreta y permanecía horas enteras con los ojos fijos en Lara, hasta el momento en que cuando Lara cae herido se descubre que es una mujer. Es el tema del cuadro tratado por Eugène Delacroix, entre otros, y también difundido a través de estampas y de grabados. El argumento puede interpretarse de diversos modos. En primer lugar, el más obvio es una metáfora del amor. El amor como una fuerza poderosa que no puede ocultarse, ¿no? Es algo que no puede esconderse de ninguna manera. El cuento, quizá más que evidentemente que en este caso que la imagen, también sugiere la idea del amor como complicidad espiritual, ¿no? Como si entre los varones hubiese una complicidad espiritual que no hay en los matrimonios, y entonces lo que Lara quiere realmente es tener una complicidad espiritual con su enamorado, digamos, más allá del sexo, ¿no? Digamos que al disfrazarse de hombre renuncia implícitamente a alcanzar su último deseo, que es consumar ese amor. También puede ser interpretado como una metáfora homoerótica, naturalmente. Como hombre debe reprimir esos sentimientos sociales, ¿no? En todo caso, la frontera entre la amistad y el amor está en el vestido. Es, por lo tanto, el hilo conductor de esta primera parte de la charla tiene que ver con el vestido. Las escritoras que, por el hecho de serlo, demostraban actividades o habilidades creativas atribuidas a los varones, son calificadas en ocasiones con
como hermafroditas, ¿no? Como en ese eterno dilema de cuál es la sexualidad del genio, ¿no? Por supuesto es una broma, ¿no? Es una broma, pero las bromas siempre son muy importantes. Por ejemplo, se hace chanza de la posibilidad que tiene Gertrudis Gómez de Avellaneda de calarse el sombrero y la levita, es decir, escribir como un hombre, una metáfora de la escritura como un hombre, o abandonar tales prendas, es decir, ser mujer, para recibir los obsequios de un hombre. Aparece este poema en un periódico de Madrid. Dice: hay en Madrid un ser de alto renombre, con fama de bonito y de bonita, que por su calidad hermafrodita tan pronto viene a ser hembra como hombre. Esta es la Avellaneda, no se asombre, que cuando intenta misteriosa cita, calándose el sombrero y la levita, de Felipe Escalada toma el nombre. Va Felipe al liceo y ahí es nada. Observa que hay quien obsequiarle pueda. Forma cálculos sabios a la entrada. El sombrero y levita a un lado queda y el señor don Felipe de Escalada se convierte en Madama Avellaneda. Fue en el teatro donde las mujeres que hacían papeles de hombre, en principio como una forma de diversión, resultaban seductoras. Uno de los espectáculos, de los muchos de los que tengo noticia que se realizaron en los teatros de Madrid y París, que son los que he consultado, uno de los que más debieron de llamar la atención, a juzgar sobre todo por el número de fotografías realizadas, donde se ve a las actrices disfrazadas de hombre, fue la representación de la obra de Ernest Blum y Raoul Touche, Le Royaume des Femmes, ¿no? El reino de las mujeres, que se representó en el Teatro de Nouveauté de París el 22 de febrero de 1889. De esta serie de fotografías llama la atención, entre otros elementos, que las mujeres no pierdan nunca nada de sus rasgos femeninos, no pierdan ningún elemento de su feminidad. Es decir, el traje masculino que visten está siempre feminizado, ¿no? Respetando, por ejemplo, las faldas o dejando ver las piernas, ajustando el talle, incluso acentuando su sensualidad. Es decir, hay como una especie de tratamiento paródico, ¿no? No asumen realmente ese papel, sino que se nota claramente que son mujeres. Eso se ve especialmente, ese sentido paródico y falsamente masculino, se adopta cuando hacen unas poses que se consideran típicamente masculinas, como cruzar las piernas, por ejemplo, o fumar un cigarro, fumar una pipa. Es decir, esos elementos son todavía mucho más sarcásticos. Es decir, que están dentro de una cierta frivolización de ese cambio de género. Uno de los travestismos más divulgados en España a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que llega no solo a la ilustración gráfica, sino también incluso a la escultura, por supuesto, y a la pintura. Estaba pensando en la torera de Casado de la Lisal y otros más. Es el de la mujer torera. Las revistas psicalípticas, las revistas eróticas, prestan especial atención a esa mujer torera, ¿no? Por ejemplo, Vida Galante fotografía a la tiple cómica señorita López Martínez, que aparece ahí con un texto también muy sustancioso que yo ahora no voy a leer porque me alargaría mucho, ¿no? Los espectáculos con señoritas toreras mostrando sus encantos, mostrando las piernas especialmente, abundaron, ¿no? Por ejemplo, en la Colasa de Pavón, que se representó en el Teatro Pavón, donde actuaron distintas bicetiples y aparece en esa fotografía, por ejemplo, de 1935. Esos son ejemplos de Madrid, también los hay en Barcelona, donde el catalanismo, por cierto, rechazó mucho esa tradición taurina, pero, sin embargo, representó a la propia personificación de la ciudad como una torera y cambia precisamente la corona condal por la montera, ¿no? Y aparece también como una figura sensual y atractiva. La cantante y actriz valenciana Consuelo Mayendia, que triunfó en el Teatro Apolo de Madrid, que vemos ahí en el centro, fue caracterizada por el dibujante Fresno, también vestida de torero o de torera con un bebé en brazos. Alude a la respuesta que se le dio cuando le preguntaron, igual que a Mae West, que parece que estaban un poco obsesionados con esto, ¿qué haría si fuera hombre? Y ella dijo: yo sería papá.
La cosa tiene mucha miga, pero bueno, vamos a dejarlo ahí abierto como una posibilidad, ¿no? Y entonces ella se retrata como papá y no como mamá. Pero es curioso, porque también es un poco como la respuesta de Mae West, ¿no? Y esa figura de Consuelo Mayendia, que es la principal del reportaje, incluye también otras reflexiones que van al hilo de lo que nos ocupa, que habla de los derechos del hombre y especialmente su libertad, de lo que son objeto de atención por las mujeres, ¿no? A todas ellas se les pregunta, todas son personajes del espectáculo, se les pregunta qué harían si fueran hombres, y ninguna lo desea verdaderamente, ¿no? Solamente Luisa Puchol, que no aparece ahí, es la única que confiesa abiertamente haber deseado ser hombre, pero ella dice que si hubiese sido hombre desearía ser mujer, porque es bastante peligroso llevando pantalones, ¿no? El frac es percibido, cuando se lo pone una mujer, como una forma de autoafirmación, ¿no? Es un poco una consecuencia vulgarizada del personaje de la Nora de Ibsen, ¿no? Que acudió disfrazada a una fiesta con frac, ¿no? Incluso en los propios espectáculos tiene una dimensión reivindicativa, por lo menos como se recoge en la prensa. Por ejemplo, a propósito de la representación del Príncipe Carnaval, que estaba protagonizado por Teresita Saavedra, esta se vistió de frac y la noticia dice: en la vida frívola de Madrid, aquel frac marcó una hora decisiva, es decir, que es un signo de poder, es un signo de empoderamiento, podríamos decir. Es decir, que es un espectáculo frívolo, pero empieza a dejar de ser o de tener esa frivolidad. En otro nivel, desde luego, hay que situar los diversos espectáculos de travestismo de hombres y mujeres. Yo aquí solo me voy a ocupar de mujeres disfrazadas de hombres, pero evidentemente es una diversión que es ambigua por sí misma, y que, ya digo, practican los dos sexos. Parece ser que, y hay muchos testimonios de ello, que era mucho más afectado las mujeres que se disfrazaban de hombres que a la inversa. Y lo dice: toleramos a las mujeres vestidas de hombre con tal de que sean tiples y guapas. Una de las más famosas fue Fátima Miris, una mujer de origen italiano que trabajó en España. No parece que buscara atraer a los hombres a la hora de transformarse, sino la capacidad de generar equívoco. De hecho, los tipos en los que se traviste, que están representados en esa revista Gedeón, son bastante caricaturescos y realmente bastante poco atractivos, podríamos decir. Para equívocos, a la hora de disfrazarse, es muy interesante el que se plantea en la película Él es ella, que se estrenó en el Cine Alcázar de Madrid en septiembre de 1934. Es el mismo argumento de una película que probablemente ustedes conozcan, ¿no? Víctor o Victoria. Él trabaja como transformista en un cafetín y, al quedarse afónico por un resfriado, es sustituido por ella. Y satisfecho por esa falsa metamorfosis, un empresario firma un contrato, pero ella se enamora y entonces se genera ese conflicto al tener que revelar su verdadera identidad. En la medida que la virilidad se interioriza como un modelo de comportamiento que está prestigiado en términos sociales, resulta válido tanto para hombres como para mujeres, ¿no? De forma abstracta. Es algo que también esta mañana la comunicación de Álvaro Cánovas ponía énfasis en eso, ¿no? Es decir, virilizarse o comportarse como un hombre en una mujer, en tanto que era una cualidad anímica, era algo positivo, ¿no? Este quizás es un aspecto muy conocido, por lo tanto lo paso un poquito más rápido, ¿no? En el imaginario occidental han tenido siempre una gran presencia visual las mujeres fuertes de la Biblia, y muy especialmente en el tránsito del siglo XVIII y XIX. Es un tema que los historiadores del arte y los historiadores en general han prestado mucha atención, porque coincide precisamente con el periodo revolucionario. Esas mujeres se convirtieron en un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos se trata de un discurso contrarrevolucionario, es decir, que en un momento
momento de crisis, se dice hasta las mujeres tienen que pelear, ¿no? Y el ejemplo, es un ejemplo religioso, aparecía en los sermones de la Iglesia, en los sermones de los sacerdotes, esa necesidad de acudir a esas mujeres de la Biblia como ejemplo. Fue también en ese mismo momento cuando comenzaron a utilizarse las alegorías femeninas que encarnaban a la nación, ¿no? Uno de los más frecuentes, precisamente, es una figura empoderada, una figura femenina empoderada, como es Atenea, ¿no? La diosa protectora de Atenas. En España es muy frecuente y en todos los países encontrar versiones de esa figura arquetípica como personificaciones de ciudades, de regiones, de nacionalidades. Con objeto también de argumentar la inevitabilidad del orden natural, se difundieron aleluyas con el título del mundo al revés. Las viñetas de esas aleluyas del mundo al revés, que hay muchísimas en todos los países, tienen en general un sentido moralizante, es decir, cada una de ellas presenta una situación absurda que refuerza la lógica de lo opuesto. Muy frecuentemente hay muchas maneras de indicar el mundo al revés, pero uno de los más evidentes o de los más constantes es la inversión de papeles sexuales. Por ejemplo, la idea de que la mujer escoge al marido o que es más grande que él o que utiliza armas de caza o de guerra. Con estas ilustraciones viene a decirse, de alguna manera, que la mujer que parece un hombre quiebra el orden natural y a la inversa, el hombre que cuida a los niños o se dedica a tejer también quiebra ese orden, es decir, que tienen un sentido, digamos, de mantener los estereotipos, ¿no? A ese contexto pertenece un vodevil y lo he traído aquí y no en el apartado anterior porque creo que tiene más que ver con un problema de desestabilización, podríamos decir, ¿no? El vodevil se titula Le Royaume des Femmes ou Le Monde à l'Inverse, ¿no? Tiene que ver con esa tradición del mundo al revés. Este vodevil se estrenó en el Teatro de l'Ambigu de París en 1833. La historia de lo que cuenta es que un parisino llega en globo a una isla desconocida donde la mujer es fuerte, valerosa e inteligente, ¿no? Se ve que en París no lo era, en esa misteriosa isla pues sí. Y allí ve que mientras ella tiene ese papel, su compañero hace la comida y cuida de los hijos. El reino está gobernado por una reina lasciva que se llama Nelora y un pobre artesano es seducido como si fuese una muchacha, ¿no? Entonces, por el poder es seducido el hombre y la madre de este muchacho seducido y abatido desafía a la dama en duelo, ¿no? Es decir, es una parodia también del mundo al revés. De esa representación hay, como de tantas otras, estampas, dibujos, etcétera, que pueden recuperar un poco permiten recuperar un poco cómo se veía esa alteración de papeles, ¿no? Cómo la mujer fuerte y el hombre débil es caracterizado visualmente, que también es otro aspecto muy interesante, que doy por hecho que es visible en las imágenes y no me detengo en ello porque me parece que puede ser comprendido con más facilidad. Desde la Revolución Francesa, como también vimos esta mañana con las mujeres de Santa Bárbara, se difundieron muchísimas imágenes de mujeres reales comprometidas con la causa que arrastraba a los hombres, ¿no? Le Français devenus libres, por ejemplo, y en España se difundieron muchísimas representaciones de las heroínas de los sitios, la condesa de Bureta, Casta Álvarez y de otros episodios de sitios contra los franceses que se repitieron a lo largo del siglo, ¿no? La más famosa, por supuesto, es Agustina de Aragón, encendiendo la mecha en el cañón contra los franceses, que se convirtió en ese compromiso femenino con la guerra y que tuvo muchos usos. Es decir, que estas imágenes que en origen yo creo que tienen que ver con un paralelismo con las mujeres fuertes de la Biblia, acabaron siendo símbolos de mujeres empoderadas y, por lo tanto, donde las mujeres se reconocían en ellas, es decir, acabaron siendo ejemplo, ¿no?
Son muchas las imágenes del 19 en las que aparecen las mujeres invitadas a participar en la guerra, ¿no? Y ya no solo como símbolo más o menos espiritual o abstracto, sino verdaderamente como partícipes de la guerra, como cantineras, como portadoras de la bandera, que a veces también lo hacían los hombres. Es decir, que hay una voluntad de participación y de socialización nacional que incluye a las mujeres. Este es un tema también del que hay mucha bibliografía y es un tema que conviene tener en cuenta en esa apropiación de papeles. Es cierto que a veces esa presencia de mujeres en los ejércitos se convierte en objeto de burla. Es verdad que ese objeto de burla coincide con el conflicto hispano-norteamericano del 98. Esto es una caricatura que aparece en Don Quijote, que representa a las amazonas llancas. Y al pie dice, mira, mira cómo llegan, mira, mira cómo salen, ¿no? No hace falta explicar la imagen, ¿no? Alude naturalmente a las mujeres norteamericanas que vuelven preñadas de la guerra. De hecho, solo tras la Primera Guerra Mundial empezaron a difundirse imágenes de mujeres soldado como ejemplo de heroísmo. Estas mujeres, por cierto, aparecen bastante masculinizadas en su aspecto, probablemente con la intención de evitar toda tentación de que pudiesen resultar seductoras, aunque los artículos en los que aparecen están contados con absoluta seriedad y con absoluta objetividad como un camino moderno, podríamos decir. Otra forma de empoderamiento es la victimización, como todo el mundo sabe, ¿no? Con frecuencia, la pintura de historia presentó a los hombres como víctimas de una decisión injusta. El caso del fusilamiento de Torrijos es evidente. En las imágenes paródicas, muchas veces se produce esa inversión de papeles que va más allá de ese mundo al revés, ¿no? Porque las víctimas son los grandes valores públicos que son los que sufren las consecuencias del mal gobierno de los hombres. Es cierto que esas imágenes, que son alegorías de la justicia, de la democracia, de la libertad, no son figuras reales, es decir, no son mujeres reales, que sería lo importante, ¿no? Que fueran mujeres reales, pero tiene una dimensión significativa de cómo se están empezando a comprender los papeles sexuales y de sus consecuencias, ¿no? De alguna manera, esas mujeres suscitan compasión y, por lo tanto, si suscitan compasión es porque representan una forma de poder. Una forma de dominio masculino históricamente, como señalan todos los estudios feministas, es la mirada, ¿no? La mujer que mira es una mujer empoderada, porque el que mira habitualmente es el hombre oculto tras su aparentemente discreta indumentaria, ¿no? Las mujeres que miran, que hacen ostentación de ese poder, y muy en especial si miran a los hombres, y mucho más si los convierten en objetos de deseo, son mujeres que dominan. La cuestión afecta decisivamente a la práctica artística y está presente en muchos temas de la tradición occidental, ¿no? Selene contemplando a Endimión, aunque a veces, como hace Girodet, no vemos a la figura femenina más que a través de los rayos, las santas mujeres que cuidan el cuerpo de San Sebastián. Y yo creo que hay que considerar también como muy significativo, por ejemplo, que una pintora como Victoria Martín del Campo, a principios del siglo XIX, se interese precisamente por el tema de Psiquis y Cupido, que alude al momento en el que ella se dispone a ver a Cupido, a pesar de que le estaba vedado. En el fin de siglo se frivoliza con esa mirada de la mujer a cuerpos estatiarios de hombres, como en la viñeta Flors a Belles Arts, donde una mujer hace ademán de entregar una flor a un atleta, o en esa pintura de Antonio Juez, donde una dama se dispone a besar a una figura de mármol como si fuera Pigmalión, ¿no? Es el deseo femenino el que otorga vida al hombre en una inversión también de papeles y de empoderamiento. El dominio femenino suele implicar la humillación masculina, ¿no?
De hecho, algunas imágenes de carácter político, propagandísticas de la Revolución Francesa, justamente se empeñan en utilizar ese elemento. Una de las imágenes más procaces de las muchas en esa línea que se publicaron en tiempos o se editaron en tiempos revolucionarios es la gran desbandada del ejército constitucional, ¿no? Las mujeres exhiben sus órganos sexuales a los hombres y estos huyen atemorizados, ¿no? Recogiendo un mito que también está presente en la tradición occidental. Es decir, por lo tanto, no hay nada más humillante para un hombre que ese empoderamiento de la mujer. Es decir, son imágenes que aunque aparentemente las podemos ver como una forma de poder, realmente están alterando también ese poder, ¿no? En general, la relación entre hombres y mujeres tiene un código de normalidad, ¿no? Ese código de normalidad es que los hombres estén por encima de las mujeres y los hombres impongan su voluntad. A la inversa, se entiende como una anomalía. Cuando se representa un dominio de la mujer sobre un hombre, es una anomalía. Por lo tanto, es un elemento de desacreditación masculina, ¿no? Por ejemplo, las críticas contra el rey Francisco de Asís en la caricatura abundan en ese aspecto de untar en vaina a alguien que no tiene personalidad, ¿no? Una manera de criticar también su masculinidad. A veces la propia alegoría de España, como una mujer independiente, ridiculiza a los políticos que la gobiernan, que se convierten en unos puros infumables, o yo me fumo un puro, que también es una expresión muy castellana. Esta superioridad femenina tensa indudablemente las relaciones de deseo. Por ejemplo, los conocidos dibujos del artista suizo-británico Fuseli. En esos dibujos aparecen realmente los hombres como víctimas torturadas frente a la complaciente mirada femenina, que parece gozar casi de manera sadomasoquista con ese sufrimiento, ¿no? La mujer adopta muy frecuentemente, estos son dos, pero hay muchos más, la mujer adopta una postura activa, de apariencia también moderna, porque va vestida a la moderna y porque va peinada a la moderna, mientras la figura masculina remite a prototipos clásicos en su anatomía y en su pose. A fines del XIX, estas imágenes que presentaban mujeres arrebatadoras que sometían a los hombres o jugaban con ellos fueron muy abundantes. Es un tema amplísimamente estudiado como para no necesitar más reflexión aquí. El ídolo eterno, por ejemplo, de Rodin se ha relacionado con la novela de Sacher-Masoch, La Venus del espejo, ¿no? O La mujer y el pelele de Félicien Rops, que también es un argumento que ha tenido un amplio recorrido en otros lenguajes artísticos. Estos prototipos, no lo olvidemos, acabaron por hacerse populares, ¿no? Hasta el punto de que los medios de masas todavía los reflejan varias décadas después. El cartel que es Gran Barcelona, que me encanta, donde una altísima mujer moderna, que sugiere evidentemente el tamaño y la grandeza de la ciudad, contrasta con ese minúsculo botones que se la enseña, ¿no? O esa portada de la revista Gutiérrez, donde una mujer vestida de valenciana juega con el hombrecillo que personifica la publicación Gutiérrez, que no es nada, ¿no? Que son un poco esas versiones de segunda orden de las imágenes anteriores. Por último, el tercer apartado lo he titulado Transformarse. Este tercer eje sobre el que gravita la visualización de la igualdad implica una transformación física y moral de las mujeres, es decir, da un paso más de los otros dos. Y está en relación con la emancipación y con el desempeño de funciones supuestamente reservadas a los hombres, ¿no? Eso trae como consecuencia en el imaginario visual una virilización de las mujeres y una feminización de los hombres. La masculinización de las mujeres emancipadas es un lugar común del cambio de siglo y se visualiza a través de la fealdad o de gestos o atributos externos propios de hombres. Las mujeres emancipadas no son atractivas y, por lo tanto, no vale la pena tenerlas en cuenta, no interesan.
Sus pretensiones son una anomalía, una rareza, algo que debe ser excluido. En el año 68, en 1868, en la primera plana del periódico satírico L'Eclipse de París, se reproduce una caricatura de André Gide, uno de los más famosos caricaturistas franceses de la segunda mitad del XIX, que se titula precisamente L'Émancipation des femmes, donde se representa un supuesto proyecto de un techo para la sala de la Redoute. Ahí aparecen 5 retratos de mujeres, tan feas como ridículas, realmente quizá más ridículas, ¿no?, que feas, porque la fealdad siempre es una cuestión más subjetiva, entre atributos masculinos, un pantalón, unos tirantes, unos bigotes. Ejecutan acciones masculinas, se dirigen a un auditorio, es decir, que eso es una actividad masculina, llevan paraguas como si fuese un bastón, se colocan barbas, parodian a un bombero, se supone que también es un oficio exclusivamente masculino, o miran secretamente, como esa que está en la parte inferior derecha, es decir, mirar secretamente también se considera una cosa muy masculina. El fenómeno del afeamiento se detecta desde el romanticismo. En España, por ejemplo, ¿no? En el año 45 se publica en el Fandango una composición en verso que se llama Sublevación mujeril, a propósito de las mujeres que se dedican a la literatura. Las ilustraciones que acompañan a ese texto representan a mujeres poco ilustradas, a pesar de que están hablando de mujeres que escriben. Aparecen representadas con escobas y cazuelas, con aspecto descuidado, y como si iniciasen una revolución ridícula. Están acompañadas de unos versos muy largos, que tampoco voy a leer aquí ahora, que advierten de ese empeño de las mujeres por gobernar el mundo, por gobernar el universo, ¿no? Y interpretan que es un ataque contra los hombres. El texto acaba diciendo que los hombres deben rearmarse ante esta revolución. La masculinización y afeamiento de las mujeres llega con el fin de siglo. El modelo de ataque, el punto de ataque siempre son las sufragistas, y se hace de muchas maneras, o bien presentando esa frialdad, o bien diciendo que una mujer gana mucho más siendo atractiva, ¿no?, como ese chiste de Ramírez, publicado en Buen Humor en el año 28, que dice, como una feminista que le dice a una muchacha que por qué no se hace de la Asociación en Defensa de los Derechos de la Mujer, y dice que no me hace falta, porque ya es muy dominante, que el marido ya le lleva los bultos. La imagen en general de las sufragistas como mujeres feas, mal encaradas, contrarias a utilizar los atractivos del cuerpo como poder, está muy extendida, ¿no? Esta es una ilustración de La Campana de Gracia, publicada en 1910, donde critica la manifestación feminista a favor de la Iglesia, ¿no? Las mujeres religiosas que se manifiestan contra las prohibiciones y contra los lugares comunes en contra de las mujeres vinculadas a la Iglesia, donde asistieron muchas señoras, ¿no? El pie es el que, bueno, el pie y la imagen es bien clara, pero el pie dice, como se ve por la muestra, asistió al acto antiliberal lo bueno y mejor de cada casa. Es decir, que se utiliza, por lo tanto, en términos políticos. La participación política de las mujeres es donde se centra el ataque, ¿no? Las revistas de izquierda combatieron esta posibilidad con verdadera acritud, ¿no? Por ejemplo, L'Esquella de la Torracha en 1915, donde habla de la política del mañana, esa mujer fea y enérgica que fuma y luce sombrero de copa mientras el hombre está detrás sin pantalones, o la de La Campana de Gracia, que dice que aventura que cuando las mujeres sean concejales los hombres van a sufrir mucho porque no van a poder aguantar los gritos. Este cambio de papeles lleva también a cuestionar la propia virilidad. Si ellas se hacen más fuertes, ellos se sienten más débiles. En ese sentido, se prodigaron esas representaciones de parejas en las que hombre y mujer aparecen con los papeles sexuales cambiados, ¿no? Por ejemplo, en La Bayoneta,
el traje realmente igual a ambos, ¿no? Es un traje que diríamos unisex. Precisamente se titula Abajo los sexos, es decir, donde no hay diferencias entre los sexos. En La Tomasa, la pareja aventura lo que pasará dentro de unos años. Dice ella, como un caballero deportista, desafía a su compañero a montar a la bicicleta, a practicar esgrima, mientras ella dice que puede hacer mejor una colcha de ganchillo. Una de las más radicales, quizás es la que aparece en blanco y negro en 1900, donde la mujer es una figura dominante y mal encarada, que está acompañada de un hombre resignado que subraya su debilidad. Por supuesto, también hay otras muchas que se lo toman más a broma, como esa de l'Esquella de la Torracha. El cine ejerció un papel decisivo. Me refiero aquí solamente a una película, El marido de la amazona, de Walter Lang, de 1933, donde las amazonas gobiernan a los hombres y los dominan. Me interesa sobre todo la representación, cómo en la prensa, por ejemplo, aparece el hombre ridiculizado, dominado frente a las mujeres poderosas, y sobre todo las fotografías, vamos, que son fragmentos de la propia película, donde el hombre es una figura pasiva y la mujer es una figura activa. En mi texto del catálogo menciono también un cuento, y aquí traigo las ilustraciones, que es muy interesante también porque está escrito por una mujer y, por lo tanto, también nos ofrece otro punto de vista, ¿no? Que es la tentación de una niña por comportarse como un chico. El cuento plantea ese problema. Es una niña que quiere jugar con chicos y quiere ser como un chico, ¿no? La moraleja del cuento es que eso es muy preocupante y que al final las aguas deben de volver a su cauce, ¿no? El cuento se titula El encanto de ser niña y se publicó en la revista Crónica en 1935, ¿no? La madre le acusa de ser un marimacho, pero ella se va con los chicos y al final, como digo, vuelve al redil. Es decir, que cuando se tocan estos temas, al final, en las revistas, por lo menos de información general, se adopta una postura bastante institucionalizada, podríamos decir. El mayor temor, sin duda, es que esa nueva mujer acabase por no necesitar al hombre, porque según la interpretación masculina ya era un hombre, ¿no? Por lo tanto, en algunas ocasiones el equívoco entra en el terreno de la identificación sexual. El tema de los individuos asignados al nacer al sexo femenino, que a lo largo de la vida actúan como varones, ha suscitado mucha atención históricamente y hay una amplia bibliografía. Uno de los relatos más curiosos es el titulado El casamiento entre dos damas, curioso romance en que se refieren los sucesos de una señora natural de la ciudad de Viena, corte del imperio, y la varia fortuna que tuvo habiendo salido de su patria en busca de un amante suyo. Se editó repetidas veces como pliego de cordel desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Estas son algunas de las imágenes, que en el fondo es lo que me interesa subrayar, de cómo se ve esa representación. La historia es, como tantas otras, pues una muchacha que se disfraza de hombre, escapa de su patria, se pasa a servir a una dama y la dama se enamora de ese paje y, naturalmente, el paje también, y se casan. Y la noche de bodas pues se descubre el engaño de que es una mujer, claro, y bueno, los textos no tienen desperdicio en los comentarios, pero al final se produce un milagro, y a la señorita pues pasa a ser hombre. Es un poco como mi querida señorita de José Luis Pérez Vázquez, ¿no? Se produce la metamorfosis y ya todo se soluciona. Pero claro, hasta entonces pues la historia es una historia complicada. En la vida real, esas historias en las que las mujeres se hacen pasar por hombres no tienen un final tan feliz como ese pliego de cordel, ¿no? En la prensa se cuentan muchos casos y algunos están ilustrados, ¿no? Me voy a fijar solo en los que están ilustrados, se cuentan otros muchos más, ¿no? Por ejemplo, el extraño caso del profesor Kleiman, que es un señor alto, fuerte, de recia complexión, de continente apuesto, y cuando van a descubrir el cadáver, cuenta toda la historia, y cuando van a descubrir el cadáver se dan cuenta de que es una mujer. Es la ilustración de Mundo Gráfico del año 37, ¿no? En el Heraldo de Madrid, en 1930,
hay un cierto número de casos equívocos, ¿no? Donde se incluyen también fotografías de distintos personajes históricos que se hicieron, de que eran mujeres que se hicieron pasar por hombres. Son casos extranjeros, pero también hay casos españoles. Por ejemplo, el de Ernesto Díaz, que se percibió como un verdadero caso de aberración, a diferencia de los anteriores, que se percibieron como más bien heroicos, ¿no? Este señor, Ernesto Díaz, que se hacía llamar, era Esperanza García, se hacía llamar Ernesto Díaz, mantenía relaciones con una mujer, una tal Angelita, que le enviaba apasionadas cartas. Y es ahí, precisamente, en ese lugar es donde se encuentra el conflicto, donde se encuentra la aberración. La normalización de la imagen de dos mujeres que se aman realmente tarda en producirse. En la portada del famosísimo libro de Armand Dubarry, Les Invertis, las mujeres están caracterizadas como cualquier otra mujer de su tiempo, ¿no? En esa portada se alude más bien a una violencia, ¿no? Una mujer se abalanza sobre otra de forma violenta y, por lo tanto, no hay ninguna complicidad, como en el caso de los hombres. Donde empiezan a aparecer atractivas y donde empiezan a resultar cómplices es en el humor gráfico y en las novelas ilustradas de los años 20. Los ejemplos son numerosísimos, ¿no? Como este de esas dos esposas en la novelita de Enrique Gutiérrez Gamero, Lo que dicen dos casadas, ¿no? Que son tan cómplices de sus desgracias que se acaban consolando la una a la otra. Las imágenes, como también señalé en otra ocasión, suelen ser más ambiguas que los relatos, como si hubiese más miedo en hacerlo evidente a través de una imagen que a través de un texto, ¿no? Pero también es verdad que la ambigüedad es un término que es muy polisémico y también se utiliza para llegar a muchísimos lectores. Uno piensa muchas veces si no hablan solo de mujeres, pero esa es otra historia para otro congreso. Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora el turno de debate. Entonces, los que están desde casa pues pueden levantar la mano en Zoom y les abrirán el micrófono para que puedan intervenir. Yo no sé si nos van a poner aquí la pantalla con las imágenes, con las personas que están desde casa y quieran participar, para que podamos ver quién quiere intervenir. Y los que están aquí, que quieran hacer preguntas, tenemos los micros. Así que en eso sí que tenemos que ser un poco cuidadosos para que todo el mundo pregunte con el micro para que los de casa puedan oír las intervenciones y las preguntas. Si las preguntas van dirigidas a algunos de los comunicantes o de los ponentes que han participado y tenemos la suerte de que están aquí en la sala, pues perfecto, se acercan aquí y responden. Y si están desde casa, pues también les abriremos los micrófonos para que puedan intervenir. Y bueno, pues esto es una experiencia novedosa para todos, así que esperemos que haya muchas intervenciones y podamos practicar mucho para formar un debate interesante, que seguro que las preguntas lo son. Pues listo, si alguien quiere abrir la ronda de preguntas. Bueno, antes de nada quería felicitaros a todos por la organización a pesar de la complejidad del momento. Y mi pregunta iba dirigida al autor de la comunicación sobre Juana la Loca, el cuadro Juana la Loca. Perdona, no recuerdo tu nombre, Eduardo. Hemos visto diversas imágenes de representación sobre Juana y lo que me gustaría saber es si estas imágenes responden a algún tipo de relato procedente de la historiografía, según tú lo has consultado, de obras teatrales aparte de Tamayo y Baus, o son creaciones, imágenes construidas por los propios artistas. Es decir, ¿son ellos los que recrean esas imágenes o beben de un imaginario sobre la reina que es común en otro tipo de soportes, de textos o bueno, obras literarias, obras historiográficas o poesías o literatura, etc.? Gracias. Perdona por no poder mirarte quizá de manera directa. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, están aquí Carlos Reyero y Carlos Navarro, que seguro que me podrán corregir en algo. Desde luego, en la pintura de historia, normalmente las fuentes siempre, o las que se suelen aludir más directamente, son las fuentes escritas. Sí que, por ejemplo, en el caso de Juana I de Castilla, Pedro Mártir de Anglería era una fuente básica para todos, pero también lo era el Manual de Historia de la Fuente Ferrari, que sin duda
traspasa, ¿no?, los límites y es como un manual de referencia no solo, yo creo, que para los pintores de historia, sino en general, también para los estudiantes básicos, ¿no?, de historia. Entonces, las fuentes sobre todo son escritas, pero yo creo que también hay fuentes visuales porque imagino que Pradilla era un hombre culto en el sentido de que iría al teatro, iría a la música, leería. Entonces, aparte de la configuración que se podría hacer de la propia historia escrita, que ya hemos visto que es en parte parcial, también él confeccionaría algo que vería a lo mejor en estampas o incluso lo que harían sus colegas pintores de otras nacionalidades, o que se basaría incluso, de hecho, la de Pradilla es de las más tardías representaciones de Juana. Entonces, basándose quizá también en Juanas anteriores, también crearía la suya, ¿no? Entonces, ahí hay un mix que es interesante ver hasta qué punto es creación propia de Pradilla o es el contexto en el que vive el que ha creado esa Juana, ¿no?, basándose en otras, pero también un poco las décadas también son importantes. Por eso he mencionado que la política es crucial y el tema que fuese también influenciado o influido por José Casado de la Lisal también puede darnos claves, ¿no? De hecho, el Museo del Prado tiene varios bocetos tiene un par a la hora de Pradilla de crear al final la imagen definitiva. Hay uno que está Juana apoyada en un castillo, donde, bueno, eso se puede ver en la web, pero bueno, la cuento un poco. Está Juana apoyada sobre el alféizar, me parece, de un castillo, mientras otros hombres, ¿no?, se están acercando a ella y le imagino que le comentarán que lo que ha pasado, le estarán intentando volver al rigor. Pero al final triunfa esa imagen donde está el féretro de su marido y está ella totalmente apesadumbrada, que aún así yo creo que hace referencia a la mujer histérica. 100% pruebas no las tengo, por eso he intentado hacer una presentación lo más breve, pero lo más concisa posible. Y ahí está un poco el que sigamos todos investigando un poco la pintura de historia y sobre todo la iconografía de Juana I. Bueno, primero de todo, dar la enhorabuena a todos los compañeros que han presentado y compañeras que han presentado ponencias, porque ha sido muy, muy interesante y escuchar a Carlos Reyero, ¿no?, después de haber leído tantísimos libros de él y citarlo en tantísimas, pues es un placer enorme. Yo tenía una pregunta para el compañero Jonathan Jair, no sé si se encuentra. Hola, felicitarte por el trabajo porque me ha parecido increíble y de estas obras de Girona, ¿no? Y tenía la pregunta sobre esta exaltación de la identidad a través de las mujeres, ¿no? ¿Por qué elegiste el monumento de Girona y si has encontrado otros paralelismos? Porque yo no conocía esta obra y si este tipo de trabajo se encuentra en otras obras también por allí, quizás en Cataluña, que podamos visitar. Vale, muchas gracias por tu pregunta. El monumento de la Serrina de Santa Bárbara de Girona lo escogí, bueno, yo diría que me vino porque me encontraba en Girona haciendo una investigación en archivo sobre temas en concreto, sobre mi tesis doctoral, que es sobre museos. Yo me ocupo de museos y encontré este tema que me llamó mucho la atención y tocaba indirectamente el tema de identidad que trató en mi tesis, sobre la creación de la construcción de la identidad nacional, identidades regionales, provincialismos y localismos, etc. Entonces, bueno, me encontré esta documentación y me llamó mucho el interés y ya empecé un poquito más a profundizar. Es un work in progress que tengo todavía y me encuentro investigando actualmente. He presentado un poquito lo que tengo hasta el momento, un inicio. Y, bueno, sobre todo el profesor Reyero ha hecho lo ha mencionado en su conferencia y también en su libro de escultura conmemorativa, da muchísimos datos sobre monumentos de exaltación de los sitios y la Guerra de la Independencia. Y, bueno, uno de los casos que he puesto es el de Zaragoza. También hay otros, por ejemplo, en Granada y en Tarragona también hay otro monumento sobre los héroes, pero en la mayor parte de los casos son a los héroes y no a las heroínas. Entonces, ahora mismo, así a bote pronto, no te sabría decir otro monumento que se encuentren en Cataluña que no sean fuera, como el de Aragón o otras ciudades. Nada. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Te oímos. Gracias. No me veis, pero no sé eso cómo se hace, pero de momento voy a hablar, si os parece. Quería plantear dos preguntas
para dos parejas de personas, porque creo que cruzan cosas que se han planteado en 4 comunicaciones. La de Julio Plaza, la de Eduardo Muñoz, Fátima Martín y Stephanie. Y voy a plantear como las 2 preguntas por separado a cada pareja, digamos, ¿no? En primer lugar, quería preguntar a Julio y a Fátima. Habéis estado hablando de cómo Fátima decía que normalmente la figura de la mujer artista siempre aparecía asociada a su maestro y a los atributos de su maestro, ¿no? Y Julio, le quiero preguntar también en relación a esto, si de alguna manera habéis encontrado evidencias de qué es lo que hacía que una mujer eligiera un determinado maestro y no otro, si hay evidencias de cómo se producía esa elección académica o de aprendizaje, de quién querían ser discípulas, ¿no? Esto en relación a la escultura y bueno, luego la representación que esto pudiera tener en el discurso crítico. Y luego, por otro lado, y esto liga con la conferencia del profesor Reyero, que ha sido maravillosa, quería preguntar a Eduardo y a Stephanie, o plantear un poco debate sobre el tema del travestismo de los géneros, ¿no? Porque yo entiendo que Eduardo ha planteado que hay un momento en que el género histórico se problematiza su continuidad y él ha sugerido algunas cosas respecto a esto y, por ejemplo, yo mañana hablaré sobre Eugenio d'Ors y Eugenio d'Ors precisamente planteaba la dificultad de la continuación del género histórico en la modernidad, en la pintura moderna, y cómo este género se acababa travestiendo y convirtiendo en retratos de personajes escondidos o bien formas de la biografía, ¿no? Lo cual nos llevaría a una lectura de la pintura como éfrasis, como un relato detenido o con una temporalidad anulada respecto a la pintura más decimonónica, más narrativa, ¿no? Entonces, quería preguntarte si tú percibes este elemento de cómo el relato histórico tiene que reconvertirse para hacerse en un género distinto de sí mismo para seguir siendo moderno, seguir teniendo vigencia. Y relacionado con esto también del travestismo, le quería preguntar a Stephanie, porque precisamente en estas traslaciones entre géneros, ¿no? Yo he detectado precisamente en retratos modernos de mujeres, ¿no? Que cuando el retrato pictórico no satisfacía las expectativas de lo que podía ser el público, el imaginario, como solía llevarse a la palestra de la imagen pública retratos fotográficos de esas mujeres reales en contraste con la visión pictórica para, digamos, hacer como un desmentido fotográfico de los aportes de una pintura que, por ejemplo, podía ser demasiado radicalmente moderna y no estar representando adecuadamente al personaje, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues más bien es que digan ellos, igual debatan entre ellos qué ven en estos aspectos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Si os parece, primero que responda Julio y Fátima de los asuntos de maestras y discípulas y después nos metemos con el asunto de del travestismo. Gracias por tu pregunta. Bueno, la respuesta no es del todo sencilla, ¿no? Pero yo más o menos de las escultoras que he podido un poco estudiar o analizar o de las que he presentado, pues sobre todo muchas de ellas realmente encuentran la escultura en su entorno familiar, ¿vale? Como por ejemplo Nina Bertó o Gianni Tasse, ¿no? Claro, evidentemente pues en el entorno familiar, si su padre era escultor o artista y pues le dio una formación en ese sentido, lógicamente tanto ella se podría ver influida por la obra de su padre, en este caso su padre o a lo mejor su suegro o padrastro en algunos casos, ¿no? Como he visto. Pero bueno, pues esa sería, digamos, una forma de acercarse a la escultura, ¿no? En otros casos, ya cuando vamos avanzando un poco en el tiempo, pues casi más el poder ser discípula de alguna escultora en concreto, yo creo que es más en general la escultura lo que les llama, o el arte en general, y bueno, pues tienen la suerte ya de que se pueden, digamos, matricular en una academia o luego ya en la Escuela de Bellas Artes, y ahí realmente hay escultores que dan clase, ¿no? Y hay escultores
muchas veces, en algunos casos, pues importantes, ¿no? Que puedan o no verse influidas por el estilo de ese escultor. Sí que es verdad que hay muchas escultoras y escultores también en esa época que se acercaban a París a poder intentar conocer a Rodin, lo cual era una cosa pues realmente complicada. O sea, si vemos la cantidad de escultores que se dice o que pasaron por los talleres de Rodin, bueno, es increíble. O sea, realmente a lo mejor Rodin le vienen un día o una semana por allí, ¿no? Entonces, sí que hay escultoras pues, que realmente llegaron a conocer a Rodin e incluso estudiaron con él, ¿no? Lo cual, pues bueno, Rodin era una figura muy importante en ese momento en París, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general, pues no, yo no tengo así unos datos, digamos, excesivamente concretos, ¿no? Sí que a lo mejor se pueden encontrar cosas en las cartas, las documentaciones que pueda haber respecto a ellas, ¿no? Que se pueda conservar. Claro, por ejemplo, el caso de Camille Claudel, pues claro, es tan conocida, ¿no? Y hay tanta documentación y se ha hablado tanto de ella, pues que ahí sí que se puede encontrar muchas cosas, ¿no? Pero la mayoría de las escultoras que yo he visto y yo conozco, pues realmente hay poquísima información, ¿no? Así que yo creo que más bien son mujeres que inicialmente se pudieron dejar influir por sus primeros maestros, ¿vale? Ya fueran en las academias o en su entorno, digamos, más cercano, y que luego a lo mejor pues van evolucionando en su estilo y ya una vez dentro, digamos, del mundo del arte, pues ya se pueden encontrar con otros modelos a los que ellas pues puedan ir, digamos, fijándose, ¿no? Es un poco lo que yo creo. Yo un poco en la misma tónica de lo que estaba comentando Julio, la verdad es que en mi investigación, al concentrarme en la repercusión crítica de estas autoras en la prensa, he tenido que dejar fuera muchísimas cuestiones. No solo pues eso, dónde habrían terminado algunos de los cuadros de los que no tenemos ninguna información, sino también cuestiones sobre su misma formación, aparte de los breves comentarios que he podido hacer en la presentación. Por eso, de lo que sí que tengo total constancia es de que muchas de ellas, igual que las escultoras, accedían a los estudios de padres, suegros o de hombres cercanos a ellas, como es el caso de lo que estaba comentando en mi presentación de Plácido Francés y su hija Fernanda, igual que Carlota Rosales y que muchas otras que accedían a estos estudios de su padre en este caso. Pero el resto sería pues, posiblemente un hombre cercano a su círculo, pero como ya comento, no es algo que haya podido investigar, aunque sí que me parece un asunto bastante interesante y que tendré en cuenta para futuros añadidos, porque sí que puede arrojar quizá luz a ciertos aspectos, aunque sí que es cierto que yo creo a priori que para ellas no sería un asunto tan relevante un maestro concreto, sino el recibir esa formación, y además que luego en prensa tendrá mucho valor el maestro, aunque las fuentes les denominen de segunda, porque sí que tendrían una consideración mayor a ellas para justificar su presencia en las exposiciones. Sí, no, por remachar un poco lo que habéis dicho, en los próximos días nos hablarán también sobre las circunstancias dentro de la academia, de cómo se produce, nos darán detalles esta clase de formación. Y pasamos ahora a la segunda cuestión. No sé si queréis que nos la reformule brevemente la autora de la pregunta, pero quizá si puede darnos una pincelada breve sobre en qué cuestiones podemos centrarnos, se lo agradeceríamos. Sí, bueno, lo que quería preguntar es de qué manera un género tiene que disfrazarse de otro, por decirlo de alguna manera, para poder legitimar su uso en determinadas circunstancias, ¿no? O intercambiar atributos con otro género para justificar el retrato de mujer o la representación femenina, ¿no? Por un lado, la posibilidad de que el género de historia se convierta en un retrato femenino indirecto o en una forma de biografía femenina detenida en el tiempo o representación estática de un mito, de un arquetipo femenino, en lugar de ser una pura pintura de historia, o que los retratos de mujer pictóricos necesiten ser contrastados con la fotografía para legitimar su adecuación social de qué manera tenían que representar el género femenino.
Pues Eduardo, sí. No, Eduardo está al lado de Fátima. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la pintura de historia, al fin y al cabo, claro, muchas veces la historia del arte la concebimos muchas veces como un cajón desastre donde solo caben ciertas cosas en distintos cajoncitos, ¿no? Y en cierto sentido eso es un problema de la historiografía tradicional y de también nosotros como historiadores del arte, que nos hemos enfocado quizá en excluir una historia del arte un poco más global. En el asunto de la pintura de historia, yo creo que, como bien has comentado en la pregunta, la pintura de historia sí que crea historia, en el sentido de que el rostro de Juana, ahora parece ser que lo conocemos, ¿no? Que depende también mucho de la atribución de muchas pinturas del siglo XVI, que ahora mismo se pone en cuestión si es el rostro de Juana o no, pero ahora mismo si a alguien le preguntas quién es Juana la Loca, probablemente pues se referencien al cuadro de Pradilla. Entonces ya es un éxito en ese sentido de la pintura de historia, el haber creado historia con unos parámetros del 19 aplicados a una historiografía anterior. No sé si me estoy explicando, pero bueno, la pregunta también me ha pillado un poco fuera de juego, la verdad, lo tengo que reconocer. Pero yo creo que sí, la hibridación de géneros pictóricos es algo evidente tanto en el siglo XV y XVI y especialmente también en el XIX. Y la pintura de historia bebe también de la pintura paisajista, porque también al propio Pradilla se le ha estudiado como paisajista, pero también al hacer historia también se juega con esa hibridación también de géneros pictóricos que se criticaba precisamente en el XVI y que se critica también en la historiografía del XIX. Entonces sí que creo que es un juego ahí de confluencias que debemos repensar y reestudiar desde, no solo quizás especialistas desde el siglo XIX, sino personas también especialistas del XVI, cómo abarcar esa pintura que al fin y al cabo es un reflejo del futuro. No sé si con eso respondo a la pregunta, disculpa si no lo he hecho como esperaba. Le pedimos a Estefanía también que añada su respuesta. Sí, ¿me oís bien? Sí. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por la pregunta. Como decía mi compañero, yo creo también que me pilla un poco fuera de juego, pero yo creo que es una pregunta que plantea muchísimas problemáticas y en la época bueno, primero en la fotografía y luego en la época que yo estoy investigando, que es a partir de los años 1850 y que se pararía a finales de los 70, pues todavía no ha habido, todavía no me encuentro con muchas transgresiones visuales de los roles de género. Entonces, lo que yo sí puedo encontrar son muchas actrices que, como lo ha mencionado Carlos Reyero, pues tienen que interpretar papeles masculinos, lo cual les da muchísima más libertad y entonces pues yo creo que es lo más cercano a lo que podría llamar travestismo en el material que estoy estudiando, que creo que no es exactamente lo que tú te refieres, pero bueno, sí, por lo que yo veo, en general los roles de género son bastante cumplidos. Hay ciertas excepciones, evidentemente, pero la norma sería más pues, un respeto de los códigos de género. Pues no sé si la voz quiere volver a intervenir. Sí, están muy contestadas las preguntas. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti. Gracias. ¿Hay más preguntas? Pues nada, muy bien. Entonces, si no tenéis más preguntas, lo vamos a dejar aquí, con esta experiencia prácticamente al borde de la mediumnidad, con una voz haciéndonos preguntas, y nos volvemos a ver mañana a las 9:30. Pues muy bien, hasta mañana.